Bien, seguimos con nuestros videos de los talleres de laboratorios de química general inorgánica. Hoy vamos a ver diluciones y disoluciones. Hay una diferencia entre disolución y dilución. Una disolución, o también llamada solución, es una mezcla homogénea entre distintas interfaces, ¿sí? Las que más solemos utilizar es líquido-líquido o líquido-sólido. Para ella van a intervenir un soluto, un solvente y una palabra nueva que aparece es miscible. El soluto es la sustancia química que se va a disolver en la solución. El solvente o disolvente es una sustancia capaz de disolver un determinado soluto. Y miscible es que pueden mezclarse. ¿Por qué aparece miscible? Porque hay soluciones, hay mezclas que no son homogéneas, son heterogéneas, como por ejemplo el agua y el aceite. No son líquidos miscibles, es decir, no son líquidos que se puedan mezclar, pero el agua y el alcohol sí. Una dilución es la reducción de la concentración de una sustancia química en una solución. A ver, para poner esto en simples palabras. Cuando yo, por ejemplo, agarro y preparo un jugo de los que viene en soda, y digo, ay, me quedó muy puro porque en vez de hacerlo en 1,5 litros, lo hice en 1 litro o en mucho menos volumen de agua. Me quedó muy puro. Ya empezamos con una palabra, puro. Es decir, está muy concentrado. Para eso lo voy a reducir. ¿Cómo lo reduzco? Agregándole más cantidad de agua. Bueno, ahí lo que yo estoy haciendo es agarrar y disminuir la concentración de la sustancia química. Bien, para este práctico, ustedes van a trabajar con sulfato cúprico. En este caso, el material de partida va a ser sulfato cúprico pentahidratado, es decir, que a la molécula de sulfato la rodean 5 moléculas de agua. Van a preparar una solución de sulfato cúprico en un volumen de 10 mililitros y con una concentración de 0,1 molar a partir de sulfato cúprico pentahidratado con una pureza del 99% de peso en peso. Les damos como dato el peso molecular del sulfato cúprico y del pentahidratado, la pureza y la concentración. Tienen la lista de materiales a utilizar y los reactivos y la ecuación química que vamos a trabajar. En este caso tenemos el sulfato cúprico pentahidratado que va a pasar en solución a ser sulfato cúprico y 5 moléculas de agua. Para esto, para comenzar con los cálculos, vamos a utilizar el dato de la concentración a la que nosotros queremos llegar y el volumen final que vamos a tener, ¿sí? Que son 100 mililitros. Entonces, como la concentración es 0,1 molar, recordemos que molar son moles en 1 litro de solución, o sea, 1000 mililitros. Entonces, si 1000 mililitros de solución tienen 0,1 moles de sulfato cúprico, 100 mililitros de solución tienen 0,01 mol de sulfato cúprico. Después, 1 mol de sulfato cúprico equivale a 159,61 gramos, 0,01 mol de sulfato cúprico equivale a 1,5961 gramos. Bien, como nuestra regla, ¿sí? Nuestra reacción es equivalente porque tenemos una reacción 1 a 1, ¿sí? 1 mol de sulfato cúprico pentahidratado tiene o contiene 1 mol de sulfato cúprico. Entonces, como es una reacción 1 a 1, el cálculo se hace mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es cuánta masa de sulfato cúprico pentahidratado va a contener
1,5961 gramos. ¿Está? Entonces, si un mol de sulfato cúprico está contenido en un mol de sulfato cúprico pentahidratado, un mol y un mol los reemplazo por su peso molar. Entonces yo tengo 159,61 gramos de sulfato cúprico están contenidos en 249,68 acá es gramos, no es mol. Está la palabra mol en el medio, disculpen, de sulfato cúprico pentahidratado. 1,5961 gramos de sulfato cúprico en cuanto del pentahidratado, en 2,4968 gramos. Bien, ok, ahora tenemos la masa de sulfato cúprico pentahidratado que voy a utilizar. Pero esa masa yo estoy utilizando una masa que estoy dando como si fuese pura en el contexto del cálculo. Y no es pura, es impura, porque tiene un 99% de pureza. Entonces, sí, 99 gramos de sulfato cúprico pentahidratado están 100 gramos de material, la cantidad de sulfato cúprico pentahidratado que contiene los gramos de sulfato, que me van a dar una concentración de 0,1 moles, 0,1 molar, perdón, ¿en cuántos gramos de material impuro va a estar? En 2,5220 gramos. Entonces, yo lo que voy a hacer es agarrar y colocar una masa aproximadamente de 2,5220 gramos, ¿sí? En una ¿qué? Balanza analítica. Bien, ahora ya sabemos cuánto material tengo que pesar. Miremos esto de acá abajo por un segundo. Es el número de diluciones, ¿sí? ¿Por qué es importante el número de diluciones? Porque el número de diluciones lo que nos va a decir es cuántas veces o cuánto se diluyó una muestra, ¿sí? Y lo sacamos con la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Si paso dividiendo concentración final hacia el otro extremo de la igualdad y volumen inicial hacia el otro extremo de la igualdad, voy a obtener concentración inicial sobre concentración final y volumen final sobre volumen inicial. Eso nos va a dar el N, el número de diluciones. Bien, luego lo vamos a retomar. Acá les traigo una muestra de sulfato cúprico. Como podemos ver, es un mineral cristalino de coloración azul, ¿sí? Y vemos nuestro reactivo, ¿sí? En recipiente contenedor, con su correspondiente etiquetado y los pictogramas. Y acá es donde yo quería mostrarles que fíjense que tenemos una X y una calavera, pero dice tóxico, ¿sí? Entonces, esto puede ser una variante de lo que la cátedra propone. Bien, tenemos el porcentaje, el peso, ¿sí? El peso molar, nos dice que es sulfato cúprico. Bien, tenemos el pictograma y demás, ¿sí? Esto es a modo de... Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar sulfato cúprico y lo vamos a poner en un mortero. Y vamos a morterear, ¿sí? Vamos a morterear hasta que lleguemos a un polvo. ¿Por qué vamos a morterear? Porque yo tengo que lograr que el grano, ¿sí?
que el cristal se haga lo más pequeño posible para aumentar la superficie de contacto con el líquido. ¿Estamos? Luego voy a tomar una muestra, ¿sí? Y voy a estar pesando. En este caso yo estoy usando una balanza granataria. ¿Por qué uso una balanza granataria y no una balanza analítica como hice aquí los cálculos? Bien. Yo voy a llegar al final a tener una solución con una concentración aproximada. Entonces, no es necesario utilizar una balanza analítica. Puedo partir utilizando una balanza granataria y luego, por otros métodos, determinar la concentración final de la solución que quiero, a la que quiero llegar. Entonces, yo aquí utilicé una balanza granataria, coloqué el vaso de precipitado, taré, ¿sí? Puse en 0 y comencé a agregar mi reactivo hasta que llegué a una pesada de 2,52. ¿Sí? Lo que sigue del primer 2, ¿sí? De acá en adelante, yo no sé qué es lo que tengo. Bien, listo. Llegué a esa pesada que se hizo constante, retiro, vuelvo a mi punto de trabajo de la mesada, voy a medir en una probeta la mitad del volumen del matraz que yo voy a utilizar. Voy a utilizar un matraz de 100 mililitros, así que voy a usar menos de la mitad. Menos de la mitad, por ejemplo, sería, si la mitad es 50, voy a usar 40, 35 mililitros de agua destilada, ¿sí? Entonces, con la piseta, que es esta de acá, voy a emitir acá adentro 40, 35 mililitros y se los voy a agregar al vaso de precipitado para disolver. Lo ideal es disolver con menos volumen todavía. Pero bueno, pueden agregar 15 mililitros primero, tratar de disolver lo que más puedan y en el caso de que no se disuelva, agregan un poco más de volumen, pero que no llegue a ser 50, ¿sí? Después lo van a necesitar. Y comienzan a agitar con ayuda de una varilla de vidrio. Siguiendo con los pasos, una vez que no queda más cristales en solución, ¿sí? Ya estamos acá. Fíjense que acá se puede visualizar que hay cristales todavía en solución en el fondo del recipiente. Bueno, esos cristales se tienen que lograr solubilizar, ¿sí? Así que hay que seguir agitando sin perder líquido, sin que se derrame. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar, primero se prepara un colchón de agua en el matraz. ¿Qué es un colchón de agua? Bueno, voy a poner primero el embudo, voy a elegir un embudo que sobrepase apenas el aforo, casi todo mi líquido se va a salpicar las paredes desde la punta de donde termina el embudo en adelante, ¿sí? No desde el aforo para la parte de acá arriba, ¿está? Que es lo que no quiero que pase. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es colocar un poco de agua destilada, que lo puedo colocar del sobrante que me quedó en la probeta, o lo puedo agregar directamente desde la piscina. Bien, un colchoncito es un poquitito de agua y voy a proceder a verter mi solución. Con una mano voy a sostener la varilla de vidrio que nunca la saqué del vaso de precipitado. La saco por primera vez y la coloco en esta posición tocando la pared del embudo, en la parte más adentro posible, es decir, más cerca del agujero, no tan al borde. Y procedo a verter mi líquido, ¿sí? La solución,
con ayuda de la varilla. ¿Esto para qué? Para evitar salpicaduras y derrames, que yo pierda material de partida. ¿Está? Entonces, yo lo vierto de esta forma, así por contacto todo el líquido viene y se empieza a caer y a verterse dentro del matraz. Bien, cuando lo tenga todo, cuando yo lo haya colocado dentro del matraz, lo que voy a hacer es, yo sé que estoy trabajando con un matraz de 100 mililitros. Acá usé una imagen que dice 1000, pero bueno, es de 100 mililitros. Entonces yo tengo que usar un volumen de agua destilada que no sobrepase los 100. ¿Estamos? Bueno, lo que voy a hacer es lavar el vaso de precipitado y la varilla con volúmenes medidos en la probeta. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo en cuenta el volumen que usé para solubilizar el sulfato cúprico pentahidratado, más el volumen que usé para formar el colchón de agua. Supongan que ya tengo 50 mililitros. Bien, tengo que hacer entre 2 y 3 lavados, por lo cual puedo hacer 10, 10 y 10, o 15, 10 y 10, o 15, 15 y 10. ¿Sí? En fin, lo ideal es dejar que hacer varios lavados, así yo rastro la mayor cantidad de material posible impregnada en las paredes del recipiente y en la varilla. También arrastro lo que me haya quedado en el embudo y en el cuello del embudo. Bien. Una vez que yo haya vertido el 90% del volumen a utilizar, es decir, 90 mililitros de solución, lo que voy a hacer es, con ayuda de una pipeta graduada, que tiene nuestra propipeta, voy a tomar alícuotas, ¿sí? Y voy a comenzar a verter. Fíjense que yo acá saqué el embudo, no tiene que haber dejado ninguna gotita en el cuello del matraz. Voy a verter la pipeta hasta un poquito por arriba de la línea del aforo, pero voy a tratar de que no salpique. Y tampoco tiene que estar en contacto con las paredes del matraz. Entonces, voy a comenzar a emitir suavemente hasta que la solución llegue y se pose sobre la línea del aforo. Ahí retiro la pipeta, tapo con el tapón, ¿sí? Y lo que voy a hacer, fíjense, estaría en esta situación de acá, tenemos la marca en el envase, el menisco, ¿sí? Está tapado. Lo que voy a hacer es tomarlo y lo voy a envolver en mi mano, ¿sí? Como si ustedes agarraran un picaporte, bueno, la parte del picaporte con los 4 dedos de la mano. Y el pulgar va a apretar el tapón, ¿sí? Hacia abajo. ¿Está? Entonces, van a agitar por inversión. ¿Cómo es agitar por inversión? No puedo encontrar ninguna imagen que lo modele. Ustedes lo toman y lo agitan. El pulgar tiene que ir, lo tienen que dar vuelta al matraz, por eso tienen que apretar con el pulgar, haciendo fuerza, no tanta fuerza, pero haciendo fuerza, y tienen que, como si ustedes se lo echaran a ustedes mismos, obviamente no se lo van a echar, porque es una sustancia química, pero se agita así por inversión. ¿Está? Ustedes agarran y como que se lo echan así varias veces, es para homogenizar. Y una vez que terminaron de agitar, se rotula, ¿sí? Se le pone el rótulo de cuál fue la concentración aproximada a la que uno quería llegar. En este caso es una solución de sulfato cúprico pentahidratado a la cual yo quería llegar a una concentración aproximadamente de 0,1 mol. Y se almacena. ¿Estamos? Bien. Acá está el procedimiento detallado. Y pasemos a la parte de diluciones. En este caso,
una dilución, lo que yo voy a ir viendo es que mi concentración va a ir reduciéndose. Voy a partir de una solución madre, una concentración conocida de 0,45 molar, y voy a tomar una alícuota. Entonces, yo lo que hice fue, puse, por ejemplo, en un tubo de ensayo 4 mililitros de la solución. Sí, 4 mililitros de una solución madre, o de concentración conocida. De esa solución madre saqué 1 mililitro y lo puse en un tubo de ensayo que voy a llamar solución 1. Y voy a agregar 2 mililitros de agua. Entonces tengo 1 mililitro de la solución madre y 2 mililitros de agua. Como la relación es 1 en 3, yo voy a dividir la concentración de la solución madre por 3. Y me va a dar la concentración de la solución 1. ¿Sí? Porque está diluida 1/3. Entonces me queda 0,15 molar. Luego tomo una alícuota de la solución 1 y la pongo en otro tubo de ensayo. Llamémoslo solución 2. Entonces, en la solución 2 tomé 1 mililitro de la solución 1 y agrego 2 mililitros más de agua. Sigue siendo 1 en 3. Entonces, a la concentración de la solución 1 la voy a dividir por 3. Si yo divido a 0,15 por 3, me queda 0,05 molar. Esa es la concentración de la solución 2. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo 1 mililitro, pero en vez de agregar 2 mililitros de agua, agrego 3 mililitros de agua? Estoy 1 en 4, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, a la concentración de la solución 2, la voy a dividir por 4, ¿sí? Y eso me da la concentración de la solución 3, que es 0,0125 molar. Bien. Y acá les dejo la parte de diluciones, en la cual calculo el número de diluciones de tubo a tubo. De la solución madre a la solución 1, si yo lo hago con concentración inicial y concentración final, al ser molar y molar se me cancelan, por eso no los puse, acá sí los puse porque para que se vea un poquito más que era 3 y que era 1. Bien, y me da 3, 3 y 4, ¿sí? Ustedes también pueden agarrar y hacer 0,45 dividido la concentración de la solución 3. Por ejemplo, 0,0125. Cuando lo calculan les da 32 o 34, no recuerdo cuál era el valor. ¿Eso qué significa? Que se diluyó 32 o 34 veces. ¿Sí? Está diluida esa cantidad de veces. Bien. Y si lo hago con volúmenes, sería el volumen final, que eran 3 mililitros de la primera solución, sobre el volumen inicial, 1 mililitro de la solución madre. Me da 3, 3 y 4. ¿Sí? Fíjense que al dar los mismos valores de arriba, puedo comparar y puedo concluir de esa misma forma. Esta parte de diluciones se usa para controlar, generalmente. No es necesario que sepan usar esta ecuación, pero se usa para controlar, es muy buena y de hecho esa misma la utilizamos aquí, porque aquí tenemos la concentración inicial, el volumen de la solución inicial, la final y cuánto de moles hay, cuál es la concentración de moles que tengo al final, ¿sí? O al contrario, esto es final y esto es lo inicial.
¿sí? Como ustedes lo quieran ver, es algo que usamos mecánicamente, pero la forma de ecuación sería esta de aquí. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.